Yo digo que no se puede ir a la cama sin nada pendiente. Sin nada pendiente. No se puede. La cama es para descansar y cuando tú llevas algo pendiente y te levantas al otro día, creo que comienza como una guerra fría Sí. donde vamos a ver quién aguanta más ahora y quién da su brazo a torcer. Y eso creo que es fatal y es lo que más acaba con las relaciones. 3, 2, 1, grabando. Latino Mindset Podcast, presentado por Restore Mind Foundation and Progressive Medical Center. Bueno, empezamos con otro episodio de nuestro podcast Latino Mindset, patrocinado por Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Si yo te digo, la senda del amor es tan estrecha que los amantes para pasarla tienen que ser uno, ¿qué tú me dices? La senda del amor a mí me ha venido con muchas piedras. A mí la senda del amor me ha venido con pedrugones y con baches que son cráteres lunares. No, la senda, ahí te acompaño y te llevo un poco la contraria. Y no soy yo el que... vamos a decir que te llevo la contraria, pero no voy a hablar por mí. Gracias a Dios, últimamente el amor me ha llevado bastante bien. Pero sí, la senda del amor sí es un poco estrecha. Y como tú dices, para pasarla, ambos deben apretarse y andar bien juntos. Lo cual no pasa así hoy por hoy. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú con Ernestico? Ya 8 años ya. 8 años. Hay que dar una medalla a Ernesto, te amo mi vida. Una medalla en esto y una medalla a ti. Creo que los dos llevan una medalla. Pero la parte importante de esto es, ¿cuántas veces has flaqueado ese amor que ustedes han tenido y cuántas veces lo han sabido resolver? Uf, montón. Yo pienso que las parejas todas, el problema es que cuando uno conoce a una persona, es como siempre yo digo, tiene que gustarte sus defectos. Si te enamoras de lo lindo que esa persona intenta crear para enamorarte, estás perdido. Porque cuando lleguen los defectos, cuando llegue la parte oscura que tenemos todos, nuestros demonios internos que todos tenemos, pues te vas a decepcionar. Y entonces empiezan a chocar caracteres porque esa persona se crió en un ambiente diferente al tuyo, viene de otra formación, con otra forma, otros valores que chocan a veces contigo. Y ahí es donde entonces nos perdemos y nos desilusionamos. A mí me sucede prácticamente una cosa y lo vengo aprendiendo en esta ciudad tan convulsa y donde el amor está un poco difícil de encontrar. Y es que cuando yo conozco a Alejandro, yo le digo, tú tienes una mochila donde muchas personas pusieron piedras y yo tengo otra mochila donde otras muchas personas pusieron piedras. Cuando yo esté contigo, yo tengo que cargar esa mochila y tú tienes que cargar mi mochila. Las partes bonitas todo el mundo las ve. Las partes difíciles son las que son complicadas de llevar uno con el otro, pero son las que nos hacen fuertes. Exacto. Cuando uno sabe perdonar las diferencias, creo yo, que tiene una persona que está contigo, cuando uno sabe ver, cuando uno sabe ponerse en los zapatos de esa persona y decir, coño, lo hace por esto, mira por qué actúa así, o qué fue lo que sucedió en un momento determinado que actúa así, creo que te hace más fuerte y creo que mejoras tú como persona porque te abres tu mente, que es muy importante. Encasillarse es como creo que yo que es apuñalarlo suavecito al amor así y, y crece la relación. Y yo me acuerdo el otro día cuando en un círculo cercano alguien estaba flaqueando con su relación y muchas personas lo estaban bombardeando. La estaban bombardeando y por características que tenía su pareja. Y esa persona refirió. Alguien le decía, no cambiará, no va a cambiar, no va a cambiar nunca, va a ser así siempre, ella va a ser así. Y esa persona le respondió, señores, yo no quiero que cambie, yo quiero que mejore un poquitico. Y esa mejoría creo que viene de la mano de las dos personas. Tú mejorar para la otra persona y la otra persona, pero mejorar para ti. Y creo que cuando una relación empieza, esos primeros, vamos a decir, 2 años o 1 año, es el más difícil, porque es el año de adaptación, son los 2 años de adaptación, donde empiezan a aparecer las cosas más complicadas de la personalidad, más duras. Y como nosotros hemos visto, ya uno está como que adaptándose a una idea que te van incorporando en la mente, poco a poco. Tanto las redes sociales, las películas de Disney, no sé qué, todas esas fantasías que uno vive,
te van adaptando a la idea de que la persona tiene que ser perfecta. Lo que veíamos en capítulos anteriores, la soledad como que te va haciendo que la varilla vaya creciendo y tú te vas como que sintiendo más selectivo. O a veces con la soledad te hace escoger cosas que no. Exactamente, la desesperación. Claro. La desesperación. La desesperación de la soledad te hace escoger a personas que no son las ideales. Exacto. La fuerza de cásate porque tienes que estar con esa persona para resolver un papel, Exacto. para resolver una situación legal, para resolver una situación económica, te hace escoger a personas que tú en tu vida escogerías. Que no son ni tu prototipo de hombre, ni tu prototipo de mujer, ni tu prototipo de lo que sea, de semáforo. ¿Ok? Y tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y entonces estás en algo que para mí es peor que, que cualquier situación mala que se dé en una pareja. El vivir con alguien que a ti realmente no te gusta. Exacto. Por simplemente solver alguna situación Bueno, te determinada. voy a decir algo. Los abuelos de mi mamá, las personas de entonces, en la época de antes, que la gente decía, ay, como los matrimonios duran. Los abuelos de Exacto. mi mamá, el abuelo de mi mamá era muy, muy, muy lindo, pero bello. Y sin embargo, la abuela, pobrecita, era muy fea. Y ellos eran primos hermanos. Y él Sí. dice que él se casó con ella porque él decía que ella se iba a quedar soltera. Dime algo. Y que entonces por eso él se decidió casar con ella. Mira tú para que tú veas que... Eran otro tipo de cosas. Igual que conozco muchas personas que, por ejemplo, en Colombia, los colombianos que nos estén escuchando, existen los estratos sociales y esos estratos sociales todavía vinculan relaciones, ¿ok? Para mantener ese estrato social. Y muchas veces son personas que realmente no están y otras, hay veces que sí, hay veces que surge el amor, porque el amor es así, el amor Exacto. es caprichoso y al final el roce, como nosotros decimos, hace cariño. Exacto. Pero muchas veces no, y muchas veces es frustrante ver que personas que para uno están bien, no lo están. Y muchas veces también tuve la experiencia de que yo decía, bueno, qué felicidad en un ambiente cercano. Qué felicidad, y la felicidad no era tanta la felicidad. Entre dos personas que ya tenían una relación bastante larga, bastante cerrada. Y los problemas venían con mucha frecuencia y las peleas. Algo bueno veía algunas veces, y fue un consejo que una vez le dio el Papa anterior a una pareja que se acercó a ellos y ellos le dijeron, nos acabamos de casar. ¿Qué consejo usted nos da como el sumo pontífice de la iglesia? Y entonces él le dice, peleen mucho. Y ellos se quedaron como que extrañados, porque este hombre nos manda a pelear, a discutir. Tienen que pelear mucho, pero al final del día tienen que haber hecho las paces. Exacto. Así, y solo así, es que van a lograr entenderse el uno al otro. Exactamente. Eso no falla, y yo creo que eso es una de las banderas y uno de los carteles que yo trato de llevar diariamente con la relación que tengo hoy por hoy. Yo digo que no se puede ir a la cama sin nada pendiente. Sin nada pendiente. No se puede. La cama es para descansar, y cuando tú llevas algo pendiente y te levantas al otro día, creo que comienza como una guerra fría, Sí. donde vamos a ver quién aguanta más ahora y quién da su brazo a torcer. Y eso creo que es fatal y es lo que más acaba con las relaciones. Exactamente. ¿Ok? Yo no sé qué le pasa a ella está así desde ayer. Coño, siéntense y hablen. ¿Tú qué tú crees? Tú que eres jovencito, porque tú eres más joven. ¿Qué diferencia tú ves en las relaciones de ahora, de tu edad, a las relaciones ya más viejas de tu mamá, tu papá? ¿Qué diferencia tú ves? Lo primero es el interés sobre las cosas. El interés sobre las cosas. Creo que cuando no vamos a... Voy a decirlo de una forma que no quiero que nadie se ponga bravo. Cuando la pobreza ama más sinceramente que cuando las cosas vienen con interés de una parte u de otra. Creo que la sociedad, la juventud, está tan inmensa en lo material, tan sumergida en esa banalidad de lo superficial, de quién tiene y quién no tiene, que a veces dice, no me conviene, ¿ok? Entonces te encuentras a dos personas realmente que no tienen absolutamente nada, y tú ves como ahí sí florece una cosa verdadera. Y lo otro es los detalles.
Actualmente no hay detalles de nada. Actualmente un detalle está perdido. El detalle de invitarte, el detalle de sentarnos, el detalle de hablar, el detalle de mañana nos vemos, el detalle de cómo te levantaste hoy, del de continuar, el de seguir, el de yo, no importa si no me escribes, yo voy a... Entonces, lo que se ha normalizado, por decirlo de alguna forma, es el de qué tóxico es esta persona o qué tóxica es ella. ¿Por qué? Porque muestra interés. Ujú. Entonces, estamos metiendo la palabra tóxico a lo que realmente no es tóxico. Es normal. Es cuando una persona muestra interés. Y entonces te llenan la palabra con esa... Es toxiquísimo. Ella es tóxica, ella te controla, ella no te está controlando, ella te está preguntando simplemente cómo amaneciste, mostrando interés, ¿tú me entiendes? Porque quiere seguir algo contigo. O él te está diciendo si almorzaste, si no almorzaste. Pero eso se le ve como toxicidad hoy por hoy. Y lo otro es el pensar de que las personas van rápido. No te estoy hablando de relaciones sexuales, ni te estoy hablando de moverse, ¿ok? Para ninguna parte. La persona que no va rápido no está interesada en algo. Exacto. La persona que va fría, la persona que no te busca, la persona que no siente interés por ti, es una persona que simplemente no está interesada contigo para nada. La persona interesada no anda pensando en si regalarte un ramo de flores, tú lo vas a ver como mal. ¿Tú piensas desde tu punto de vista que es cierto ese mito de que si tienes sexo en la primera cita, eso no va a funcionar? Hay muchas personas que han tenido sexo en la primera cita y no ha Eso es una pasado nada. estupidez. Lo que sí veo mal es tener sexo una sola vez y no repetirlo más. Exacto. El sexo vacío, hay muchas aplicaciones. Yo me acuerdo cuando yo aterricé en esta ciudad, que ya uno se empieza a enterar de cosas, de cómo funcionan y las tal. Hay muchas aplicaciones que son de sexo express, Exacto. como decirlo así. Y, y ese sexo express llenan en momentos, Yeah. pero después te sientes vacío totalmente. Sales de allí con una culpa y mucha gente dirán, eso es mentira, eso no es mentira. Eso es darle tu energía, eso es darle tu vitalidad a una persona que tú realmente no vas a ver más, enfrentándote a la posibilidad de cualquier cantidad de enfermedades venéreas, ¿ok? Porque es verdad que los condones existen, pero con con la aparición de pastillas y medicamentos que evitan el contagio de enfermedades sexuales, las personas han eliminado el condón Exacto. poco a poco. Pero cuando hay química de verdad, cuando hay una situación realmente que tú sientes que la persona, claramente, siempre no es en el primer momento donde uno tiene sexo. Yo creo que se dan muchas conversaciones, ahora mismo que la mensajería instantánea es tan fácil, está WhatsApp, está Messenger, está Telegram, están todas estas aplicaciones de mensajería instantánea que al momento tú entablas una conversación con cualquiera. Y también las formas de buscar pareja han cambiado. Eso también hay que valorarlo. Pero sabes que vas a una cosa u otra. ¿Sabes? ¿Por qué tú crees que aquí en Estados Unidos la gente dice que es tan difícil encontrar pareja? Es difícil, a mi entender, por el tiempo. El tiempo es uno de los factores, pero también creo en algo. Creo en que todo el mundo anda con un teléfono en la mano las 24 horas. No. Y cuando una persona no te escribe es porque no está interesada en ti. Cuando una persona no te saluda es porque no quiere saludar. Aquí todos andamos con el teléfono como si fuera un apéndice y no lo soltamos. Y todo el mundo tiene tiempo para escribir. Exactamente. Cuando la persona no te escribe es porque no está interesada en ti. Entonces, si no muestras interés, no hay esa química, no hay esa atracción hacia otra persona. ¿Ok? Porque si está ahí, si tienes el teléfono en la mano, no te justifique. Eso no es justificante. Si te gusta realmente, ahí lo vas a encontrar. El tiempo se va a buscar. Los planes en común. Esas cosas, eso cuando una persona de verdad gusta, uno lo hace. Uno lo hace y trata por todos los medios de encontrarse. Y lo que te estoy explicando de que lo material es lo que impera. Exacto. Si no tienes ay, fulano vive en un efficiency. Ay, fulano fulano, la mamá, fulano, no, esa gente no tienen para... No, pues que tú te vas a meter ahí, si no tienes donde caerse muerto, anda en un transportation. Viste, anda en un Toyota. Nadie, de los Toyota, lo mejor del mundo. Pero es ese pensamiento. Es el amor perfecto que nos han hecho creer, ¿ok? Tú te mereces lo mejor del mundo. Entonces tú estás poniendo una varilla
en un punto de que ahí no llega nadie. Exacto. Y eso también me pasó a mí. Yo tuve una situación amorosa en mi pasado que no fue nada mala y la varilla creció por detalles, por conversaciones, por confianza. La confianza de tú sentirte seguro y de la otra persona sentirse segura. De tú hacer sentir a la otra persona segura, de que tú te vayas a trabajar, de que tú vayas a salir con tus amigas, por ejemplo, tú, y que Ernesto se quede en la casa tranquilo. ¿Ok? La falta de respeto. La falta de respeto, el hecho de intimidar, de decir que mira, que yo voy a hacer esto, que no sé qué cosa. Creo que cuando en una pareja, uno de los dos falta de respeto, ya ahí se detona una ¿Y chispa qué que tú es piensas difícil. tú en el punto este de perdonar una infidelidad? Ese es un tema bien complicado. Cuando las infidelidades creo que se pueden evitar. Creo que se pueden evitar con conversación, con comunicación. Creo que una persona comete una infidelidad, a mi entender, cuando en una relación le falta algo que estuvo buscando en otra persona. Eso creo que hasta el sol de hoy así funciona. Si tú no encuentras con tu pareja el éxtasis, el placer, el estar, el compartir, y necesitas otra persona, háblalo. Lleguen a un entendimiento. Estamos en el siglo XXI. Yo he visto muchos creadores de contenido que a veces sugieren, mira, abre la relación, abre la pareja, vayan a ver qué está pasando, ¿ok? Exacto. Esas cuestiones. Porque en el caso de nosotros los hombres, eh, cuando la mujer está en estado, a veces como que las relaciones sexuales como que se cierran un poco, como que hay una falta de relación, después viene el periodo de la cuarentena, donde también hay un momento de silencio en lo que a sexo se refiere, y esas cosas al hombre lo afectan porque el hombre busca la compañía sexual más que la mujer a veces, y creo que son momentos propicios para que sucedan esas cosas. Pero para mí, el decir, mira, yo te perdono por esto, por esto, por esto, eso a mí no me satisface. ¿Ok? Cuando yo creo que cuando una persona es una falta de respeto. Para mí, cuando una relación se falta de respeto el uno al otro, creo Ya que se ahí, acabó, llegó al final. ahí hay un punto que es difícil de retornar para atrás. Y entonces ya no te vas a sentir bien. Ya, como he dicho otras veces, te genera una ansiedad que tú vas a contener en un momento determinado porque tu mente la va a lograr contener, pero ya vas a vivir con el miedo constante a que eso vuelva a suceder. Yo pienso que si no lo vas a perdonar de corazón y no vas a reconocer que eso quizás fue una cosa que pasó y que tú tienes la convicción de que no va a volver a pasar, ¿no? Vamos a partir por ahí, porque yo siempre he dicho, lo que se permite se repite, Ajá. pero bueno, vamos a pensar de que fue una metedura de pata a nivel Dios por un arranque, lo que sea, y tú lo perdonaste. Si no lo vas a perdonar de verdad y no lo vas a hacer un borrón y cuenta nueva y fue pasado, no continúes adelante, porque después eso, en cualquier discusión, eso se saca. Exacto. Porque tú me hiciste tal cosa, entonces... Exacto. No, y uno bueno, uno no, yo no. La persona involuntariamente lo busca como arma. Sí, sí. Lo busca como arma porque naturalmente uno se nubla, el pensamiento se nubla, y tú tratas de sacar como arma las cosas que sucedieron Exacto. para herir. Tú vas a buscar cualquier arma para herir a la otra persona Así mismo en es. defensa propia. Eso es involuntario. Nunca he visto una persona que se quede callada y no responda. Va a ser una herida abierta que Es una siempre herida vas a estar abierta que hurgando. siempre va a estar ahí. Ay. Y si la otra persona sabe que eso te hirió en su momento, lo va a usar como arma. Exactamente. Cosa que no debería, pero desgraciadamente la mente funciona así. Mindirita. No, que es muy difícil superar una traición. Cuando tú confías ciegamente en una persona y, bueno, vamos a partir del hecho que no siempre en las relaciones la gente, cada uno quiere igual. Ujú. Eso que dicen que siempre en una relación hay alguien que está más enamorado que el otro, yo creo que Que es así, Sí, es sí. así, es así, es así. Sí, funciona así. Entonces... Es como en una ruptura, siempre hay alguien que se queda dolido y alguien que no. Hay alguien que ya te ve por la calle, pero hay siempre alguien que se queda con ese dolorcito. Por eso siempre yo digo, cuando uno rompe con una relación, es mejor dejar todo en el pasado. Exacto. Esa amistad con los ex es peligrosa.
Porque quizás tú lo ves como un amigo. Ay, sí, es mi amigo, pero él no te ve como un amigo. No, O ella no te ve como un amigo. pero a veces muchas personas también se escudan de eso. Exacto. Para hacer acciones que pueden doler a los demás. Exactamente. Entonces, como yo voy a llegar por ejemplo, yo voy a ir a una fiesta donde va a estar mi ex o mis exes, porque a veces pueden suceder que son muchos. Exacto. Y hay quien tiene su gran relación. Y tú dices, bueno, ¿qué hago ahora yo aquí? Con esta o con este que se relaciona con todo el mundo al mismo tiempo, ¿ok? Y entonces uno no sabe. Esas son situaciones muy complicadas. Que se evitan. Que se evitan, esas cosas se evitan. Eso realmente yo no lo veo necesario que nadie se tenga que enfrentar a eso, porque eso es una situación bien complicada. Y no creo que nadie tenga la forma de actuar correctamente ante una situación como esa. Exacto. De cuando se acabe el momento, ok, seguir y decir, bueno, pasó y no creo que nadie sea así. Ay, qué bueno que vimos a tu ex. No. Es verdad. Óyeme, sorry, pero tenemos unos ruidos por ahí. Tenemos una cafetera aquí que tiene vida propia. La cafetera, vamos a tener que Entonces desconectarla. ella decide, cuando es lo más importante de la conversación, Ñau. limpiarse. Entonces tiene ahí su ducha particular y yo no sé si ustedes lo sienten, pero No importa, Bueno, tranquilo. ahí Tranquilo, ella está que ahí, esto estamos es viviendo. Una casa. Esto es un podcast en una casa, tiene que haber Ruido tiene de que haber casa. igual, ruidos tiene de vida casa. propia, de Claro, verdad, tiene ruido vida de propia. Esto no, esto Miren, somos para dos mí no hay nada personas. más difícil que vivir en pareja. O sea, las relaciones humanas son bien complejas, porque hay momentos en que hay personas que, o digamos, a mí me ha pasado, yo he sido infiel, no sé ustedes, en determinado momento de mi vida he sido infiel. Aderas. Obviamente cuando estaba más joven, y cuando uno lo ve en perspectiva, a veces ni siquiera te lo planteaste. Sucedió porque sucedió y no era ni lo que estabas buscando. Entonces, hay momentos en que uno se siente, te puede sentir infeliz por algo y buscas vivir esa otra experiencia porque piensas que eso te va a dar felicidad y al final a veces sí te da felicidad, a veces te da felicidad en un momento X y después ya se te olvidó. O sea, verdaderamente es muy difícil llegar acá, o sea, no tenemos ninguno de los tres la verdad, ¿no? No. No tenemos. Ni las experiencias de ni las Heidi son las mismas que experiencias. mías y ni las mías son las mismas que tuyas. Sí, Exacto. pero para mí es muy difícil vivir Sí. en pareja. Realmente yo, bueno, lo decía... Es una decisión muy valiente. Hay Porque tú estás cosas. encadenándote con la vida de otra persona y cargando Exacto. sus problemas y él cargando los tuyos. Porque lo que le duele a tu pareja o lo que le choca, te duele a ti. Y tú sufres con lo que él sufre y te alegras con lo que es lo normal. Cuando lo estás normal. enamorado, Exacto, Es lo cuando no. normal. Exacto. cuando estás- Es algo malo creer en la compatibilidad total que cada persona tiene que tener con otra. Exacto. Eso es un error fatal cuando uno está en una relación. Que uno sea compatible. Ay, es que nosotros no pegamos en esto. No, señor mío, las diferencias son las que te hacen fuerte. Yo leí el libro de Pablo Coelho Brida, que habla sobre las media mitad, y Pablo Coelho explica exactamente eso, que tu pareja, tu media mitad, esa alma gemela, es esa persona que pone tu mundo de cabeza. Exacto. No es la persona que tiene que, no es tu clon. A mí me gusta el azul, ay, a mí también. A mí me gusta el mar, ay, a mí también. No, es esa persona que te pone en duda todo lo que Y que tú tengas que quieres. estar resolutivo a las Exacto. situaciones que te van sucediendo. No es Exacto. tampoco vivir en un rodeo, en chancleta. Claro. Pero es que tú estés resolutivo a que tú decir, coño, mira esto, oye, mira, Exacto. así tú me Te entiendes. replantees. Y que te replantees y que tú digas, ay, yo lo hacía así. Pero mira qué bien, aprendí a hacerlo así. Y te vas fomentando y te vas curtiendo Así es Ale. como persona. Como persona. Pero desgraciadamente no. Entonces existe otro problema que es la comparación. Y yo tenía una jefa que ella me decía, en casa de mi tía nunca huele a porquería. Y ella lo planteaba en el hecho de que todo el mundo te cuenta lo maravillosa que es sí. su vida. Eso sí es verdad. Y en casa de la tía nunca olía a porquería. ¿Ok? Y entonces tú te empiezas a comparar y tú dices, ay, qué bien le va a fulano y a mengana. O qué bien le van a fulano y a mengano. O qué bien le van a fulana y a fulana. ¿Ok? Y tú te empiezas a comparar. Y tú dices, ¿viste lo que hacen ellos? Fulano y fulano se van a excursiones por ahí. Mengano y mengano hacen fiesta todos los días en su casa. Y tienen no sé qué cosa. Tú viste cómo tienen educados a sus hijos. Y tú piensas que todo eso para ti es el top de lo que es tener una relación. Y cuando tú vas a lo profundo,
Lo que ha sucedido ahí no te sé explicar. 55.000 esqueletos en el escaparate, cadáveres en los cajones. Y tú dices, pero ¿y dónde está la perfección aquí? Exacto. No, y más en esta época de redes sociales que tú ves por ahí, tú dices, ay, Y a mí, todo el mundo tiene una vida perfecta. te lo voy a decir, a mí yo viví estando en Cuba una situación que yo estando en Cuba, yo veía en el Instagram, veía la vida de una persona a la cual quiero mucho, divina, donde en esa misma bahía se le pidió matrimonio con ovnis alquilados. Y yo decía, wow, qué bello, qué divino está todo. Tú lo veías todo perfecto, perfecto, perfecto. Yo llegué a este país, todo. Cuando pasaron los meses que nos volvimos a ver, eh, habían pasado cosas bien feas ahí. Bien feas. Y la gente seguro se comparó y la gente, ay, ¿por qué yo no puedo tener eso también? ¿Y por qué no sé qué? Y esas cosas son malas. Porque nos vamos poniendo varillas que ni nosotros mismos podemos alcanzar. Varillas que ni otras personas pueden alcanzar. Y cuando viene a ver, ya tienes 60 años y la varilla nadie la alcanzó. Te quedaste solo. Hemos hablado de la soledad. Y no lograste formar ni una familia ni nada. Ni tampoco una familia te garantiza tu bienestar en una edad determinada. Pero sí, como yo decía en aquel momento de la soledad, hasta para pelear con alguien está la vida. Exacto. Hasta para discutir por la mañana por qué no te tomaste la pastilla, por qué dejaste el fregadero con los platos. O ven, vamos a sentarnos aquí en el patio a tomarnos un café. ¿Viste cómo está la planta de limones que sembramos? No, es que pelearle a quien a mí me encanta pelear a Ernesto. Ese es mi hobby. Yo le Erne- doy la vida pero imposible a mi Ernesto, marido. Ernesto es mantequilla, Ernesto no Ven tiene... acá, pero qué cosa también, qué triste las personas que tienen que por el miedo a quedarse solos, solas. Agarran lo primero que ven. Agarran lo y primero se que quedan pasa. viviendo una vida en pareja, sobre todo las mujeres. Muchas veces tenemos las de perder en este sentido porque a veces no somos económicamente suficientes, entonces realmente tienes que depender de la otra persona o sea, hay mujeres que sí dicen, bueno, me lanzo y me voy a hacer mi vida sola y salga el sol por donde salga y son valientes, pero hay muchas tantas que se quedan en los matrimonios porque no pueden sustentarse, no pueden. Este es un podcast para la comunidad latina, como nosotros siempre hemos dicho, y nosotros, por características, pensamos de que la mujer a cierta edad ya se le está pasando el arroz, que se va a quedar para vestir santo, que son los dichos que se utilizan así, y entonces como que se le va creando desde niña, ¿ok? Que tiene que tener hijos, que tiene que tener una relación, que el hombre, que tiene que... Y entonces esas cosas como que van preparándole la mente. Y llega entonces el momento en que ella siente que de verdad ese arroz se le está pasando y se agarra al primer tren que pasa. Un tren que puede venir ya descarrilado, un tren que puede venir sin vagones, un tren que trae 17.000 problemas. Y entonces llega a la vejez muy mal de una relación amorosa que tuvo que forzar, como te decía, porque no se le pasara el arroz, o por otras situaciones que también hablé al inicio. Y eso es funesto también, porque vivir con una persona que tú realmente no amas, que a ti realmente no te gusta, que tú de levantarte, que no haya canciones, esas cosas duelen. Eso llega un momento en la vida donde tú te replanteas tantas situaciones y tú dices que... Yo pienso que es importante que uno se ame mucho a uno mismo y que uno siempre piense primero en uno mismo antes de tomar cualquier determinación. Exacto. Yo tuve una experiencia muy jovencita que estuve con una persona que me lastimó físicamente, es decir, abusó físicamente de mí, de abuso, de violencia doméstica, literal, que hasta me desfiguró la cara. Y eso lo hizo y al otro día me estaba separando. Es decir, hay personas que se ven envueltas en esto por años y no saben cómo salir de estas situaciones, no saben cómo romper este esquema, porque hay un síndrome que es de dependencia de esta persona que te maltrata, que abusa de ti. Sí. Y entonces yo siempre digo que lo primero es el amor propio. Si tú tienes que escoger por ti y saber cuáles son tus metas en la vida, las cosas que tú quieres, tus expectativas, pero tus expectativas siendo feliz. Si tu expectativa es ser millonaria y tú no tienes manera de tener dinero y te empatas con un millonario, tú tienes que saber que amor y dinero no siempre van de la mano, es que casi nunca van de la mano. Entonces, o tienes dinero o tienes amor.
Bueno, si te es feliz así, si eres feliz yéndote para la Louis Vuitton y comprándote 10.000 carteras y 400 perfumes, 40 zapatos sola roja, y eres feliz, pues mira, felicidades. Esa es la vida Felicidades, que tú Gladys. escogiste. Sé feliz. Pero no te quedes añorando otra cosa. Sé feliz con eso. Uno tiene que ser, si eres feliz con el pobre en bicicleta y vas al malecón a sentarte, como lo hice yo en mi juventud muchísimo, que eran mis salidas al malecón con mis amigos friki, a mirar la puesta del sol y a cantar canciones de rock, pues yo viví una juventud bella. Yo iba a los conciertos en el Carlos Mar y no teníamos dinero para las entradas y esperábamos Exacto. que todo el mundo entrara y nos sentábamos en las escaleras del Carlos Mar. Pero era precisamente lo que te estaba diciendo al principio. Florecía el enamoramiento, florecía el amor. Claro. Porque no había nada. Exacto, No había nada que tú exacto. pudieras decir, ay, no, mira, somos pobres todos. Somos Exacto, pobres, estamos en este barco exacto. todos. Estamos en este barco. Pero cuando tú empiezas a pensar en lo que tú quieres tener, en lo que tú puedes sacarle a una persona por algo, señor mío, eso no se llama amor, eso se llama interés. Claro que no. Y el Sí, amor es que no viene. hoy por hoy es toda una caja registradora. Es una Sí, caja sí, registradora. sí, sí, sí. Entonces, volviendo de nuevo al tema que tú me decías, que por qué es tan complicado. Yo creo que también uno de los puntos que hay que analizar es el del miedo a perder la libertad. Yo creo que la persona, cuando se siente libre, entre comillas, que esa libertad es supuestamente real, pretende vivir al libre albedrío. Yo veía hace mucho tiempo salió una serie, Merlí, en Netflix, si mal no recuerdo, y es un muchacho homosexual que conoce a otro muchacho que le mueve el piso, y entonces él se enamora de ese muchacho. Y hay una escena que él llama a ese muchacho por teléfono y le dice, tú te estás escudando ya de ese supuesto, yo no quiero nada serio, yo quiero ser libre, para tener la justificación de andar con uno hoy y mañana con otro y pasado con otro y pasado con otro y pasado así, ¿ok? Hasta que te des cuenta y nos veamos un día por la calle de que perdimos el tiempo en una cosa que no valía la pena, que le entregamos nuestra vida a 25.000 desconocidos, que ninguno tampoco se interesó por nosotros, y al final de la jornada ya seamos dos viejos que no pongamos mirar para hacia atrás. Y entonces eso te abre como una reflexión, como diciendo que estoy yo. Y entonces esa libertad es supuesta libertad, porque tú no pierdes la libertad cuando tú estás con alguien. Si el amor es real, si se respetan, tú tienes libertad. A mí, yo aprecio mucho y valoro mucho cuando nuestra querida Judy me dice, yo me fui para el concierto, o mi marido se fue para el concierto, y yo me quedé en la casa con las niñas, o él se quedó en la casa con las niñas. Yo eso lo veo muy bien. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque tienen libertad. Confianza. Si para ellos la libertad es ir para un concierto o ir a un evento determinado, perfecto. Pero libertad también es que yo en un momento determinado vaya a un cumpleaños con las mismas niñas y tú no te sientas mal. O que tú estés trabajando y yo esté descansando ese día en la casa. Y yo y mira, voy a salir o voy a hacer esto o estoy aquí y tú no te sientas mal. O tengo que ir a Cuba en un momento determinado, ir a Venezuela, a Colombia, no sé qué cosa, y tú no te sientas mal porque tú no puedas ir. Exacto. Y 25.000 situaciones. No pierdes la libertad. Exacto. Lo que pierdes es la posibilidad de estar con uno hoy, con otro mañana, que eso no es No, eso es nada libertinaje. eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Eso es lo que tú pierdes. Y entonces Exacto. lo estás disfrazando de libertad. Exacto, Indirita. No, ¿ustedes no creen que los cubanos y cubanas, en ese sentido, nosotros somos bastante absorbentes Sí. en cuanto a la relación? O sea, que no estamos acostumbrados a andar siempre en pareja. Y si tú quieres irte a beber o tiene que ser con tu esposo. Ay, Malena, Y faltaba quieres yo. decir, o sea, realmente, yo recuerdo cuando yo me fui a vivir a República Dominicana, los dominicanos y las dominicanas tienen el viernes social Sí. y cada uno se va por su lado. Exacto. Y se van a bailar bachata, merengue, las mujeres por un lado, los hombres por otro, a jugar a dominó con los amigos, a conversar o a beber. El cubano es Y es machista. tan normal eso. Y yo recuerdo que yo decía, wow, nosotros no hacemos eso. No. Los cubanos siempre andamos todos, siempre juntos. Exacto. ¿Quieres ir a tal lado? Para allá todo el mundo vamos. junto, todo el mundo junto, junto. El Siempre. otro día yo iba a hacer mercado. El otro día yo iba a hacer mercado y me pasó algo en una tienda. Y entonces íbamos a hacer mercado. Y me dice Alejandro, ¿ve tú solo?
ve tú solo al mercado. Yo no quiero ir al mercado. Le atiborra a Costco con esa cantidad de gente que va a Costco. Y entonces me dice, ve al mercado. Entonces me paro yo adelante y le digo, ¿tú realmente quieres que yo vaya solo al mercado? Pero se lo dije como que con un tono un poco... Y me dice, bueno, diciéndomelo así voy a ir contigo. Ok, pero bueno, volviendo a lo de Indira, el cubano sí, yo creo, Indira, que es, no vamos a decir obsesivo, es bien de andar en pareja, no lo veo mal, nos falta un poco de esa apertura mental al decir, ok, camina solo un rato, ok, pero sí lo veo como muy bien. Sí lo veo, porque como tú mismo decías, si vas a Malecón y Pero veías Jordi, muchas parejas. discúlpame que te interrumpa, no es también porque tenemos ese mito de que todo el mundo traiciona, dicho en buen cubano, de que los cubanos, porque, o sea, tenemos la fama de que todo el mundo pega tarro. Sí, Entonces, yo creo que Falta de confianza. falta de confianza. Falta Yo de creo que va por confianza. ahí un poco la cosa. Sí, 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 sí. Me parece a mí. Sí. Las parejas ahora que son más jóvenes tienen esta onda de que no, sale tú con tus amigas y si yo saco... Pero las parejas de mi edad, es decir, las personas de mi generación, sí somos muy dependientes. Es decir, donde yo iba mi pareja. Donde mi pareja iba, iba las yo. pocas parejas de hoy día, porque Exacto. realmente tú no ves tantas personas jóvenes, ¿tú me entiendes? Mira, por ejemplo, yo mi esposo, Ernesto y yo, por ejemplo, a veces Ernesto me dice, voy a pescar, y él se va, a mí no me gusta pescar, yo eso lo detesto, y a Ernesto le encanta pescar, entonces yo dejo que él se vaya a pescar, porque ¿qué yo voy a hacer al lado de Ernesto ahí, cogiendo sol con una vara? Yo eso no le veo ni sentido ninguno, el que le guste pescar lo respeto, pero a mí no me gusta para nada. Entonces yo mira que se vaya él, igual que el jet-ski, él le encanta el jet-ski, a mí no me gusta el jet-ski porque a mí en el mar no se me ha perdido nada, yo no me llamo Ariel, yo me llamo Heidi, entonces a mí en el mar no se me ha perdido nada, yo no sé nadar, que si me caigo un jet-ski me morí, entonces yo prefiero que él monte jet-ski, yo me quedo en la arena con mis cervecitas y él con su jet-ski, feliz, punto, ¿entiendes? Ahí, mira, él tiene su actividad, la mía. son las pequeñas diferencias. Hay partes y partes. Yo creo que una parte de la falta de confianza, otra parte puede ser que estén enamorados, Exacto. ¿ok? Porque sí hay que reconocer tampoco que no todo tiene que ser falta de confianza, Claro. aunque tú quieras, tú me entiendes, estar con tu pareja todo el tiempo. Y yo pienso que para no disfrutar una actividad que tú tengas que ir, Claro. mejor mira, dile, no ve tú que tenga confianza. Es decir, tiene que haber confianza mutua en esa persona, que tú sepas lo que da. Porque si tú no estás seguro de tu pareja, mejor quédate solo. No, ya, quédate ahí. Porque para tener una persona y tener esa desconfianza, no, si lo dejo ir a tal lado, va a mirar a fulano, va a mirar a mengano, va a estar... No, entonces mira, para eso quédate solo. Porque el tarro, como decimos nosotros, buen cubano, se pega donde quiera. No hay, No. no hay necesidad de que él vaya a un lado y tú no vayas. Créeme que donde quiera se pega un tarro. Mi Eso. amor, no estoy diciéndolo por mí. Ni yo por mí. No, pero no. Yo creo que la falta de comunicación también es uno de los factores fundamentales. Claro. Creo que como hemos hablado, las generaciones de hoy por hoy tienen una falta de comunicación terrible, donde cualquier mínima acción les parece como una ofensa, un aprobio, lo más grande que sea, y ahí mismo cortan de caricanto. Yo te voy a decir una frase, Tuti, y tú me vas a decir, desde tu punto de vista joven que eres, ¿qué te suena eso? Tagore dijo, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón seguirá hablándote. ¿Qué tú piensas de esa frase hoy en día en las parejas de hoy? Bueno, las parejas de hoy no lo ven como creo yo que lo estoy viendo. Creo que él se refiere a que que cuando yo te llame tanto en vida, ya no esté al lado tuyo, tú vas a seguir sintiendo el amor que tú sentías por mí y te vas a estar acordando de cada pequeño momento en que nosotros estuvimos juntos y en el cual compartimos lo vivido. Realmente hoy por hoy eso no existe. Ese amor no existe ya, ¿verdad? Ese amor para mí no existe. Mi tía me hablaba de una sobrina que tuvo una relación y ella iba hasta allá, hasta un campo, y me decía, pero tú sabes lo que es buscarse un muchacho tan lejos. Señor, y si esa era la relación que le hacía falta, y si ese era el amor que de verdad era el que funcionaba. ¿Para qué? Para que estuviera en la jungla de concreto y asfalto, Exacto, donde no iba a encontrar a nadie. exactamente. Fue ahí donde encontró el amor. Fue ahí donde encontró el amor. Y a veces el no darnos la oportunidad de conocer, ese crearnos expectativas, la varilla, el miedo, el no. Señor, el amor es
verdaderamente no hay nada más bonito que Florece. o sea, no hay nada mejor que estar enamorado. Eso es verdad. Florece donde menos uno se lo imagina. Exactamente. Donde menos uno se lo imagina. En una parada de bus. Uno se enamora mucho cuando es adolescente. Y yo sí era muy enamorado. Yo sí era muy enamorado. Y me arrepiento. Ya no me arrepiento tanto. Me arrepentí. Ay, Alejandro. Me arrepentí. Me arrepentí muchas veces de no dar el paso hacia atrás y decirle, mira, este es mi teléfono. O mira, o mira, yo trabajo aquí. O mira, yo estoy allí. ¿Ok? Porque muchas veces se entablaban conversaciones. Muchas veces tú decías, wow, qué persona más maravillosa. Qué gente más, Y lo dejabas más ir. interesante. Y lo dejabas ir. Y lo dejabas ir y después venía el arrepentimiento y tú decías, tenía que haber hecho esto, tenía que haberle preguntado, no podía estar tan apurado. Y entonces ya eso no se vive. Esas cosas ya, el de sentarte solo, el de que se te acerque alguien, qué libro estás leyendo, y aquí qué hay, y tú trabajas aquí, no sé qué cosa, esas cosas ya no existen. Eso yo creo que se ha ido perdiendo por el simple hecho del apartarse, de no entablar una conversación, de que desde la distancia social, de cuidado, de ten cuidado con todo, de ese aléjate, que todo es peligroso. Eso ha hecho mucho daño al amor. Entonces, ya el camino como que se ha ido asfaltando, ese trillo que me estabas comentando al inicio, se ha ido asfaltando, ya no tiene una piedra, ya no tiene nada. Las personas pasan por ahí sin necesidad de abrazarse, y se ha ido como que abriendo. Y yo pienso también que las redes sociales tienen mucha culpa, porque a veces los estándares la gente lo tiene muy alto, ¿eh? Las muchachas tienen que ser perfectas, tipo top model, esas muchachas delgaditas, bellas, con esas caras, esos cuerpos, esos tamaños, y los hombres tienen que ser monumentos, dioses griegos, Adonis. Entonces, que no sea así, como que tú te sientes como que no exacto, encaja. Pero realmente, cuando te pasa, porque a mí, no sé, a cada uno les debe haber pasado, uno al final te enamoras a veces y te enamoras por algo simple. Por pequeñeces. Y no te das cuenta y de pronto estás perdidamente enamorado o enamorada. Una vez una No, yo- persona... La parte No, física. yo les voy a decir algo. Mi mamá me decía a mí, tú, mamita, te amo. Mi mamá me decía siempre a mí, tú escoges al más feo y al más muerto de hambre. Lo pones en una fila. ¿Quién es el más muerto de hambre y el más feo? Tú eres novio mío. Era yo. Yo siempre fui así. Mis novios eran coco, todos, pobrecitos, todos. Bueno, mira, Ernesto. Ernesto, Yo te por amo, Dios. mi amor. Pero el lindo no es una de tus vaya, de La tu cuestión fuerza. yo creo que la cuestión, Indira Bella, que te iba a comentar, era que llega un momento de que tú te pones a mirar y a mirar tanto, stalkear, y te Exacto. empiezas a encontrar películas, películas de amor, cosas ficticias, y te encuentras a la que parece un alambre de púa, y te encuentras al otro que parece un embudo, que no para de ir al gimnasio, y tú dices, wow, qué maravilla, yo tengo que estar así, para que me lleve un hombre de ese tipo, tengo que estar así. Y entonces tienes muchas oportunidades, pero tú estás tan enfocado en ese camino de que tú no eres capaz de mirar para el lado. Ya. Es como el güey que pasó tantas veces por el bosque y iba tan enfocado en el mismo trillo, en el mismo No, pero trillo, mira, en el mismo te lo trillo, en el digo mismo por mi trillo. hijo mismo que Y me después, comenta que en su escuela las muchachas miran mucho, en las amigas de él, el tipo de carro que tienen los muchachos. exacto, exacto. ¿Entiendes? Ya no es que no te dan la oportunidad ni de abrir la boca, porque antes uno yo soy muy de como esa bisexual, de la mente, de la inteligencia. Sí, yo también. Hay personas que Yo no. me enamoro No. de Ahora la gente está mucho de lo que tú tienes, de lo que tú vendes físicamente, de lo que tú tienes atrás, de tus bienes, de tu carro, de tu ropa, de cómo tú luces, aunque después te abres la boca y haya que decirte, mantente calladito ahí, no Belleza con hables. inteligencia nunca viene de la mano. Exacto. Eso prácticamente es un poco imposible. Menos nosotros, claramente. Pero sí es muy complicado. Exacto. Y entonces es ese enfoque en que yo tengo que comerme gimnasio porque yo tengo que lograr, para tener un hombre como el que yo quiero, Exacto. que no me va a aportar nada en la vida, porque puede ser que sí, que sea muy capaz, que sea uno de tantos, y te lo encuentres y tuviste la suerte de encontrarte y sea muy feliz la vida y tal, pero por experiencias y cosas que he visto cotidianamente no funciona así. No funciona así y llegas un momento a frustrarte porque lo he visto delante de mí,
que miran así para el cielo, para el falso techo y te dicen, yo no sé por qué yo no puedo encontrar un novio, o yo no sé por qué yo no puedo encontrar una novia. Y tú dices, pero bájale 2 rayas, busca lo real. No te Exacto. enfoques más en lo que está vacío. Exactamente. No te enfoques más en lo que no tiene mente, en lo que no tiene cuerpo, en lo que no te puede en que no te puede ofrecer cariño, en el que no te puede ofrecer amor. Abre tu Exactamente. corazón. ¿Y ustedes creen eso, ese mito de que cada quien tiene una persona? Sí, Sí, como que sí. no. Para todo roto hay un descosido, para todo descosido hay un roto. No sé cómo no sé cómo se decía el dicho. Sí. Ahí está, allá afuera está. Ahí está. Ahí afuera está. Lo vas a encontrar lo mismo con 20 años, lo vas a encontrar con 25, con 30, hasta con 60 años lo vas a poder ¿Cómo que no? encontrar. Bueno. Te vas a dar golpe antes de encontrarlo, sí, pero ahí está. Ahí está. Puede ser que tengas hasta 2 o hasta 3. Ahí están. Ya, pero enfócate en qué son esos, ¿ok? Revísate como persona. ¿Cómo eres tú? ¿Qué puedes aportar? ¿Hasta dónde tú eres capaz de aguantar? ¿Hasta dónde eres tú capaz de soportar algo? Y habla mucho, exprésate. Mira, creo que de esto lo deberíamos hacer así. Creo que podríamos ir por aquí. ¿Por qué mañana no nos sentamos aquí? Mira, mañana voy a tener que hacer esto. No lo veas todo como que es toxicidad. No lo veas todo como que es rapidez. Te Y vuelvo y pienso te siempre repito. que uno tiene que conocerse a sí mismo para entonces buscar una persona que te complemente a ti. Ser autocrítico, porque no somos perfectos. No, Yo no, tengo no, un no, 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 montón no, de no, no, defectos, no. soy súper peleona, soy insoportable, tengo mis momentos que ni me aguanto yo misma. Con todo y eso, yo busco una persona que me complemente, pero tienes que conocerte a ti mismo primero para que tú no quieras esa persona súper perfecta, príncipe de color azul, cuento de hadas, que sea poco creíble y que no exista. Tienes que tener una persona real que tú sepas que con tus defectos, con tus virtudes, te va a amar. Cuando encuentres a alguien, enamórate de lo malo, de la parte negativa, de esa parte A lo bueno que todo a el nadie mundo le se gusta. adapta. Exacto. De eso malo, enamórate, porque ahí es donde está, donde van a ser de verdad una relación. Porque si te enamoras de eso bonito nada más, de cuando se ríen, de las salidas, no, enamórate del momento oscuro, de la discusión, de lo que no te gustó, de ese momento de que no estuvimos de acuerdo, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo resolvemos un problema. Ahí es donde empieza de verdad a fomentarse y a crecer una pareja. Para arrancar una rosa bella de un rosal, hay que primero tocar las espinas y Exactamente. después disfrutar la rosa. Es así como Exactamente, funciona. exactamente. ¿Tú piensas que las personas le tengan miedo al compromiso? Sí, las personas tienen miedo al compromiso. Y te voy a hablar de una mente que una vez me dijo algo. Me dijo, eh, cuando tú te comprometes, legalizas el amor. Legalizas el amor. Cuando tú te casas, legalizas el amor. Y yo decía, wow, ok, sin uno saber de nada. La gente le tiene miedo a eso. La gente le tiene miedo a firmar un papel, a decir, ok, a partir de mañana ya todo va a la mitad. A partir de ahora todo lo que haga es con esta persona. Y la gente le da miedo comprometerse por eso. Cuando tú te comprometes con la familia, te comprometes con esa persona, te comprometes con sus amigos también. Y entonces el compromiso va más allá. Y a la gente le da miedo esa inmensidad que representa el compromiso. Exacto. El enfrentarte a los amigos, en el amigo que es cuerista, en el amigo que le gusta jugar, en el que estuvo enamorado, en la mamá que no soporta, ¿ok? O en que ven tío un problema. Todas esas cuestiones vienen acompañadas de compromiso. En el de los 2 hijos que tiene, de otro matrimonio, de otra relación, y también tienes que asimilarlos en un momento determinado. Esas cosas vienen con un compromiso. Exacto. ¿Qué te digo? Cuando tú realmente amas, te gusta, te atrae, hay química, te sientes bien con una persona, esas cosas pasan muchas veces como desapercibidas. Exactamente. Sí, Logras porque uno disfrutar. siempre piensa que el amor es para siempre, pero al final la vida muchas veces nos demuestra que no es para siempre. No. Independientemente que hay parejas que se mueren juntas. Pero no importa, o Inderita, sea, lo que vale es el tiempo que estés con esa persona. Lo que El pasa amor, es, Heidi, vamos a hablar de etapas, ¿ok? La primera etapa es el enamoramiento. El enamoramiento es la etapa más pequeña y más fugaz que tú sientes con una persona. Después viene el momento de relación, ¿ya? El momento de relación viene acompañado de peleas, de discusiones, de momentos lindos, de momentos felices. Y ese es el que hay que mantener. Ese hay que mantener porque después el último momento que viene es el de la ruptura.
y ese es el que hay que tratar de evitar. El amor no es para siempre, pero tú puedes tratar de cultivar y de cuidar ese gajito que te quedó. Porque mi mamá y mi mamá y mi papá se casaron cuando yo tenía 13 años. Ellos se vinieron a casar cuando yo tenía 13 años. Ya mi hermana tenía 14 años cuando yo nací. Es decir, que mi hermana a mí me lleva 14 años y la otra hermana mía me lleva 17 años. Mi papá conoció a mi mamá cuando mi hermana mayor tenía 2 años. Y no existe amor. Vamos a hablar claro. No existe amor para mi papá y para mi mamá. Un beso grande a los dos. No existe amor, pero existe una relación. La cual cuidaron por los hijos, la cual cuidaron por la familia, la cual cuidaron por todo. No existe amor, vamos a estar claros, pero sí existe una relación. Sí existe un cariño, sí existe el roce, sí se llaman, sí, tú me entiendes, se preocupa el uno por el otro. Y eso es una relación. Porque el amor es fugaz, el amor pasa, los momentos de enamoramiento se acaban. Es muy carnal. Yo explicaba que Miriam Rojas, esta psicóloga española, expresa que cuando uno se enamora, esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, se nubla, que es la parte adaptada a captar los problemas, las situaciones de peligro, los riesgos que la vida te pone delante. Y cuando ocurre la primera pelea entre esas dos personas, eso se vuelve a aclarar y tú logras ver todos los defectos que tiene eso. Es por eso la parte importante de que tú te enamores de los defectos que tiene esa persona, de que tú seas capaz de ver los problemas. Nadie es perfecto, nadie. No están así que a Lo veces que tú te peleas. pasa es que, perdóname, Sí. Heidi, una cosa es el amor, la pareja y otra cosa es el matrimonio. Y ahí es donde por lo menos yo soy de las personas, ya me casé una vez, viví la experiencia y estoy convencidísima que no me caso más. Yo no me caso más. Yo no creo que haya necesidad. ¿Te costó después de divorciarte? No, al contrario, si en Cuba uno es muy fácil divorciarse. Aquí no. O sea, aquí no. Entonces es como cuando te vas a inventar un negocio y necesitas un partner y no puedes escoger a cualquier persona Exacto. porque después se puede convertir en un conflicto muy grande. Es lo mismo, es un negocio. O que te hunda. El matrimonio, entonces, que por eso son cosas diferentes. No es lo mismo el amor en un lado, la pareja en otro, el matrimonio. Entonces, realmente no creo, o sea, si por mí fuera, si le tocara a Indira decidir, por mí no existiera el contrato. Que muere el amor. Sí, no, el contrato que tengo que firmar en un lado para decir si estoy enamorado o no. Mira, no yo estoy de acuerdo soy con muy eso. partidario de las nuevas tendencias que hay entre parejas que buscan las formas de hacer el ritual de matrimonio por diferentes culturas. Ya van a Bali, lo hacen al estilo balinés, no sé qué, en fin. Lejos de firmar cualquier tipo de compromiso. Nosotros estamos casados bajo la bendición de no sé qué, ¿ok? Y eso yo lo veo muy bien. En el caso de que tú le tengas miedo a una situación determinada. Hay otras parejas que tienen muchos intereses en común y no le tienen miedo a eso, lo ven como una forma de asegurarse. Y dicen, bueno, el día que nosotros no estemos, esto es lo que va a propiciar de que mi hijo o mi descendencia tenga tantos bienes, ¿ok? Y estas cuestiones, o que se pueda beneficiar esta persona por esta situación, en fin. Creo que es muy relativo. En tu experiencia, ¿tuviste esa ruptura, ese desenlace fatídico? Para ti, A ver, no ni sé, tanto, porque igual tuviste es mi amigo y no ¿Quién? No. O ¿Quién? sea, yo no tengo una ¿Quién? experiencia traumática con eso. Lo que digo es que no es lo mismo en Cuba, en la realidad donde nosotros crecimos, a lugares como estos. No, claro. Donde realmente es como una empresa, literalmente es como una empresa. Entonces después vienen otros problemas. Claro. Otros problemas que quizás las personas que nacen en lugares como estos, que nacen con una estructura ya hecha en la familia, que están acostumbrados a que tú desde chiquito, toda tu familia, todo el mundo tiene un abogado y todo pasa por los abogados y todo. Entonces, ok, me voy a casar, te enamoraste, ay, qué bien, pero todo es, ok. Cuentas claras conservan amistad desde el punto de vista económico, porque después vienen los problemas de salud mental. Cuando tú te ves envuelta en una situación donde o dependes de la persona
o no puedes romper con la persona por el problema económico, ¿entiendes? O sea, para mí, en pleno siglo XXI en el que estamos, no debería existir eso. La gente se ama, se conoce y ya está, y vive la vida en pareja el tiempo que quiera, y no sé por qué tiene que seguir mediando una estructura legal. Yo no estoy a favor de eso, pero bueno, por suerte, no, porque hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que ama casarse y se casan y se divorcian como... Sí, hay gente que sí, como que sí nada, le gusta ese proceso. Si les gusta ese proceso, Jennifer López, un saludo para ti donde quiera que estés. Hay gente que lo disfrutan, hay gente que no sé qué es lo que pasa. Creo que para todo en la vida, Indira, hay su momento. Creo que hay este momento para andar desquiciado, que las hormonas te maten, para tener ese sexo express como tú decías, conocerte a ti mismo, esto me gusta, esto no me gusta, me gusta que lo tenga así. Andar, hay momento para eso. Hay Lo momento bueno no para quemar eso. etapas. No es quemar etapas, no, eso es lo importante, no quemar etapas. Hay momentos para descubrirse, hay momentos para romper, hay momentos para discutir, hay momentos para conocer a uno hoy, a otro mañana, ¿ok? Yo le decía a una persona cercana, le dije, es mejor que digan que andas acabando a tu edad. A tu edad. Es mejor que te digan que andas acabando. Yo se lo dije de otra manera. Es mejor que te digan que seas a que no llegues a los 45, a los 50 años, ¿ok? Siendo una señora amargada que nunca encontró el amor, o que los amores que encontró no le sirvieron para nada, ¿ok? Y de que los cuales no sacó nada positivo. Y vayas encontrando, ¿tú me entiendes? A la persona adecuada. Porque te vas acabando la vida poco a poco cuando no encuentras o cuando tienes esas expectativas muy altas. Pero para todo hay etapas. Hay etapas para conocer, hay etapas para enamorarse, hay etapas para tener sexo como un desenfrenado, hay etapas para todo, para casarse. ¿Ya? No creo que el matrimonio venga a los 2 meses, a los 3 años, ¿ok? Yo creo que eso es algo que debe pensarse, que debe hablarse. En el caso de que alguien se quiera casar, el que quiera hacerlo debajo de una yagruma en una playa, lo hace también de esa manera y está totalmente aceptado. Pero todo lleva etapas. Yo digo que todo tiene su tiempo. Como siempre digo, lo importante es quererte a ti mismo y conocerte a ti mismo. Un besito en el hombro para la autoestima. Así mismo es. Y bueno, aquí llegando al final de este podcast, quiero dejarlos con una frase muy bonita que vi una vez en una película y nunca se me olvidó, que dice que cuando un alma encuentra a su pareja en la tierra, hay fiesta en el cielo. Así que nada, vivan felices, quiéranse mucho, queden bien siempre con ustedes mismos y vean Latino Mindset Podcast patrocinado por Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Los queremos y nos vemos en el No, próximo. y que nos escriban y que nos den su opinión y Seguro. que nos digan los temas Para de atrás. cualquier cosa que quieran que Exactamente. hablemos. Todo lo que quieran que nosotros hablemos, lo que quieran que nosotros tratemos en este podcast, por favor ustedes digan, estoy pasando por esto, manden un mensaje privado, Dejen sus comentarios, como quieran comunicarse responderemos con y si no nosotros. quieren que digamos su nombre, lo hacemos anónimo. Nosotros, me pasó esto, quisiera que hablaras de esto, cualquier situación que ustedes tengan, nosotros estamos aquí para Complacerlos. hacerlos entender. Así que nada, nos Cuídense mucho, anden por la sombrita y no coman nada de piso. vemos. Bye.